el cronograma, o en este caso es el protocolo que nosotros, o el que más yo he utilizado y que nosotros podemos utilizar. En este caso, ¿qué pomada? Me preguntan qué pomada se utiliza. Cualquier pomada que sea antiséptica. Hay quien utiliza Sarnacil, hay quien utiliza algunas comerciales. Sin ningún problema podemos utilizar alguna de ellas. El precio de las esponjas, en el caso de los Seeders, más o menos 20 dispositivos que me van a servir para 20 hembras, está alrededor de 1,500 a 1,600 pesos. Las esponjas son un poco más caras, de esas vienen como unas 25 y de igual manera las podemos conseguir hasta en 2,500 pesos. Entonces, los dispositivos Seeder, de manera como nosotros siempre como enseñan los libros y como se recomienda casi siempre, todo esto se utiliza una sola vez. Las esponjas definitivamente se utilizan una sola vez. Se han hecho estudios y yo he comprobado y hemos trabajado un poco con los Seeders. Los Seeders son como las Ts blancas que nosotros llegamos en este caso, a ver en la diapositiva pasada, que podemos ver que son estos. Estos de aquí, estos lo que van soltando progesterona lentamente, son de liberación lenta, entonces hay quien los llega a reutilizar. Lo que se recomienda, simplemente los hemos llegado a reutilizar 2 veces, pero la segunda vez obviamente las hembras presentan menor respuesta, entonces solamente se llegan a reutilizar una vez. Esto siempre y cuando nosotros tengamos un correcto manejo de ellos y no los dejemos, sobre todo el sol les afecta bastante, entonces si les toca el sol prácticamente eso ya no los podríamos reutilizar. Que lo recomendable simplemente es que se utilicen una sola vez, pero hay veces que por cuestiones económicas se tienen que reutilizar y si se reutilizan, que sea una sola vez. Es lo que se recomienda. En este caso, nosotros en el día 0 vamos a colocar las esponjas, vamos a colocar los seeders y una vez que lo coloquemos, vamos a esperar 10 días para que los 10 días, dependiendo, esto sí es importante, la dosis de SG van a ser de 2 a 4 mililitros, de 200 a 400 unidades internacionales. Vamos a utilizar, en este caso, esta Gonactive es la que más se conoce, también está otra, hay varias marcas. Es importante que nosotros utilicemos la que más nos convenga también en cuanto a precio. A veces a productores que a lo mejor no les alcanza para este tipo por laboratorio, porque el laboratorio también, a veces con base en el laboratorio es el precio, como sabemos Bayer es muy caro, entonces hay otros laboratorios que prácticamente es el mismo activo y nos van a servir de la misma manera. Entonces, si son de lana, nosotros vamos a utilizar 400 unidades. Si son de pelo, vamos a utilizar 200 unidades al día 10. Hay quien maneja y es importante, cada quien tiene una manera de trabajar, eso es importante que lo conozcan. Aquí en este curso hay muchas personas que se dedican a la medicina veterinaria y como ustedes saben, cada médico trabaja de diferente manera. En este caso, yo trabajo de diferente manera, a lo mejor este es mi protocolo. Hay quien en la colocación de esponjas, y lo he visto mucho, en la colocación de esponjas también les inyecta selenio a las hembras, hay quien no lo hace, hay quien inyecta después, un poquito antes, pero de manera tradicional y de manera general es como se maneja este tipo de protocolos. En este caso, la dosis de 200 unidades internacionales solo se aplica una vez. Y es importante que lo tengamos establecidos en horarios. Si yo meto esponjas a las 10 de la mañana, voy a estar aplicando estas unidades a las 10 de la mañana del día 10. Entonces, es importante que nos vayamos con horarios porque normalmente cuando se trata de inseminación, de transferencia, de cualquier cosa que tenga que ver, o también, aunque lo hagamos con empadre y demás, si bien en el empadre tenemos más posibilidad de alrededor del día que entre en calor, es importante que lo hagamos siempre a un horario fijo, porque normalmente la inseminación siempre es a un horario fijo a 55 horas. Entonces, el día 12 nosotros vamos a retirar esponjas. El día 13 nosotros vamos en este caso, a checar con machos vasectomizados, con machos con mandil, hembras androgenizadas. Vamos a checar el día 13 que hayan entrado en calor para que 24 horas después estén inseminando. Una vez que nosotros detectamos en calor y que nos van a inseminar, 24 horas antes es importantísimo restringir el alimento y el agua. ¿Por qué? Porque a continuación vamos a ver el proceso de la inseminación, pero si nosotros no retiramos lo que es alimento y agua, vamos a tener problemas con las hembras. Ahorita les vamos a explicar por qué. ¿Por qué es importante la inseminación artificial y también la transferencia de embriones? Ambas biotecnologías reproductivas van a mejorar la eficiencia reproductiva de animales de alto valor genético. Entonces, nosotros podemos tener, en este caso, pues si queremos tener genética de otro tipo de ranchos, de otro tipo o traer de otro lugar genética
incluso hasta de otro país. Entonces, si nosotros estamos como profesionales, hay algunos médicos que se dedican por estados, algunos estados, en el estado de Hidalgo de momento está como en pausa, sí tienen una sección para la parte de ovinos y sí llegan a inseminar. En el estado de México, desconozco un poco el tema, pero en ciertas regiones también llega a haber este apoyo a los productores, en el cual hay programas de mejoramiento genético, en el cual ellos vienen, nos dan la dosis prácticamente de todos. Nosotros a veces pagamos solo la mano de obra, ellos nos proporcionan hormonas, nos proporcionan el tratamiento hormonal y ellos vienen a inseminar con un médico veterinario, vienen a inseminarnos. En el caso de la fotografía que ustedes están apreciando, ella es la médico Berenice García, es una médico que se dedica también a toda la parte de biotecnologías reproductivas, así como ya hay varios profesionales que trabajan con pequeños y grandes productores. Entonces, va a ser posible que tengamos más crías de sementales que no están al alcance a veces del productor, porque a lo mejor hay un semental muy bonito, pero es muy caro. Entonces, yo compro una dosis de semen de ese semental que se me hizo muy bonito y entonces yo puedo tener crías de él. Entonces, es importante que ustedes sepan que pueden acceder a este tipo pues de biotecnologías. Si bien la transferencia de embriones es un poco más complicada, en la transferencia de embriones hay que exponer el útero, hay que lavarlo y hay que juntarlos. Embriones, esto se hace de manera quirúrgica, sí es importante ver que es un proceso un poco más difícil y a veces, obviamente, la transferencia de embriones es mucho más cara, los resultados esperados a veces no son muchos, entonces todavía es buena alternativa la transferencia de embriones, pero a veces la respuesta que llegan a generar las hembras, o en este caso, la respuesta que se llega a obtener, a veces no es la indicada, pero en quien más se han trabajado lo que es esta transferencia de embriones es en ovinos Dorper, se han traído muchos embriones de Sudáfrica, que es de donde proviene la raza, y así es como se ha hecho este mejoramiento genético. Cualquiera que esté interesado en esta parte, por ejemplo, ella, quien les comento en este momento, que se ve aquí en la fotografía, ella es la médico Berenice García, ella va a todo el país, incluso la he visto que ha ido a otros países, ha ido a Puerto Rico, ha ido a Colombia a hacer este mismo de mejoramiento genético. Entonces, si ustedes gustan y quieren ver en cuánto les saldría, la verdad es que ella maneja costos muy accesibles y es una excelente profesional que puede ayudarlos a que todas sus producciones mejoren, así como ofrece servicios de biotecnologías reproductivas. Algo importante que vamos a ver es el diagnóstico de gestación, también les puede apoyar con esa parte. Entonces, nosotros damos asesoramiento técnico, eso es importante. Nosotros también damos el asesoramiento técnico. Ella obviamente tiene el material. Es importante que sepan que el material para la inseminación, en este caso el equipo, es muy caro. Hay equipos, a veces los más baratos están dentro de los 100,000, 150,000 pesos y eso ya es barato. Entonces es importante que ustedes, si quieren acceder a esto, esta es una muy buena posibilidad. Lo que se cobra a veces es la hormona, casi siempre el productor la tiene que poner, la tiene que tener. Si bien a veces ustedes no son médicos veterinarios, es por eso que un médico veterinario les proporciona las hormonas para que ustedes puedan, pues, llevar a cabo lo que es el protocolo de sincronización y ya ellos, el día que ustedes se establezcan con ella va, les insemina a sus animales. Entonces, nosotros también hacemos la parte de asesoramiento técnico, donde si bien a veces no pueden acceder a lo que es la inseminación por alguna circunstancia, nosotros hacemos el asesoramiento técnico para un buen esquema de manejo reproductivo, que es lo que nosotros manejamos, para que ustedes puedan llevar a cabo este tipo de situaciones. En este caso, en la transferencia, a veces el costo va a estar, hay veces que es muy elevado, más o menos sale como en 10, 12 mil pesos el que ustedes puedan lavar una hembra. Entonces, si es un precio acelerado y si nosotros compramos los embriones, porque obviamente nos cobran este precio, pero nos van a salir 20, 30 embriones y cada embrión va a costar 5,000 pesos. Entonces, es importante, es algo que sí es muy redituable, pero que no todos tenemos esta posibilidad de tener acceso a lo mismo. Aunque sea monta, es conveniente realizar este proceso. Es importante, yo lo utilizo de hecho para montas dirigidas, es importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero utilizarlo esto para montas dirigidas, pues nosotros podemos utilizarlo sin ningún problema, ya que lo que queremos es agrupar partos y si bien solamente las voy a desfasar de un día, porque lo ideal es, yo tengo 2 sementales, más o menos cada semental al día pudiera montarme 2 hembras para
manejando estándares ideales. Si yo tengo 2 sementales, sincronizo 4 hembras para que en 14 días los sementales estén montando a las 4 y después vamos difiriendo. Entonces, en este caso, nosotros también en el asesoramiento técnico, ya sea de formulación de dietas, ya sea de manejo reproductivo, si solamente se quiere monta natural, les podemos hacer el esquema para ver cómo es que ustedes tienen que llevarlo a cabo, porque es importante. Hay incluso quien menciona, como les mencionaba, es cada quien tiene su manera de trabajar, pero hay algunos que recomiendan que, por ejemplo, la dosis de, en este caso de SG, o la dosis de la hormona que nosotros vamos a utilizar al día 10, se aplique de manera intramuscular lo más cercano a la vulva posible, porque hay estudios que revelan que mientras más cerca a la vulva se inyecte esta hormona, mayor respuesta vamos a tener de la hembra, mayor respuesta ovulatoria. Lo que se busca con esta hormona es aumentar la tasa ovulatoria. Entonces, cada quien tiene su manera de trabajar. Es importante que también respetemos la manera de trabajar de cada quien, sobre todo porque nos va a dar resultados. Entonces, si vamos a estar con algún profesional o si nosotros somos profesionales y tenemos una forma de trabajar y venimos, o el productor viene a trabajar de una forma diferente con alguien más, entonces es un poco la adaptación de, pero todo siempre va a ser con fines pues benéficos, tanto para uno como profesional como para el productor. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en esta parte de la inseminación de manera rápida para que quien no la conozca, la conozca? Esto que vemos aquí son los cuernos uterinos. Los cuernos uterinos son los que nosotros vamos a estar, en donde nosotros vamos a depositar directamente el semen. El semen lo vamos a depositar nosotros directamente aquí, en los dos cuernos, en el primero y en el segundo. Hay algo llamado, en este caso, el laparoscopio. Es caro porque normalmente la luz siempre viaja de manera lineal. Esto quiere decir que si nosotros la metemos en una manguera y doblamos la manguera, ya no vemos esa luz, ya no vemos el fondo. Entonces, el laparoscopio es caro precisamente por eso, porque la luz lo podemos mover y no va a haber ningún problema, la luz va a viajar de manera ondulatoria. Entonces, en el caso de la inseminación, lo que nosotros buscamos, hay algo llamado ASPIC. El ASPIC es, pudiéramos llamar que aquí tenemos una varilla donde va depositada la pajilla con el semen. El ASPIC va a ser esta parte de aquí, es un recubrimiento de plástico, el cual va a tener una pequeña aguja en la parte distal y esta aguja va a ser la que va a picar el cuerno. Normalmente quien insemina va a necesitar el apoyo de alguien más, porque uno va a estar, lo vamos a ver ahorita más adelante, uno va a estar manipulando los cuernos y pinchando los cuernos y la otra persona nos va a ayudar a depositar media dosis en un cuerno, sacamos el aspic, la aguja, picamos el otro cuerno y vamos a poner la otra dosis. También es variable cómo a veces se trabaja. Normalmente lo que siempre se recomienda es picar en la parte apical, en la parte de enfrente o la parte de arriba de los cuernos, y hay quien dice que con que piquemos en cualquier parte del cuerno es la misma. Entonces, también eso es parte de. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizamos camillas, utilizamos estas camillas. ¿Dónde vamos a hacer la incisión? Normalmente son 5 centímetros de manera lateral y otros 5 centímetros de manera craneal. Entonces, lo que nosotros buscaríamos es hacer las incisiones aquí y aquí. ¿Cómo se llama lo que nosotros insertamos aquí? Se llaman trocars. Los trocars pues son lo que nos van a permitir acceder dentro de la hembra. ¿Por qué les mencionaba yo con anterioridad que es importante que las dietemos? Si nosotros tenemos hembras que tomaron mucha agua, pues obviamente cuando las perforen aquí, lo que se hace es alzarlas, levantarlas de la parte de abajo para que queden como de cabeza. Y si nosotros, para después, posteriormente, introducir los trocars. Si las hembras consumieron alimento o en este caso agua, podemos llegar a perforar tanto el estómago como la vejiga. Entonces, por eso mismo es que se tienen que dietar. A veces hay productores que por no querer ser honestos y decir, híjole, se me pasó dietarlas, es mejor que hablen y que esa hembra se vaya, de todas formas ya entró en calor, no se va a poder inseminar, la mandamos a monta natural, si no, vamos a tener más problemas. Entonces, si no la pudimos dietar y queremos mentirle al profesionista de que sí la dietamos, pero cuando él ingresa va a ver que no y vamos a tener algún problema, es mejor mandársela al cemental por esta ocasión y aún así nos estaríamos perdiendo. Entonces, por eso es muy importante dietarlas. Después de eso, ¿qué sigue? De igual manera va a depender mucho cómo se trabaje. Hay quien utiliza, donde vamos a hacer la incisión, hay quien utiliza hoja de bisturí para hacer una pequeña incisión y ya después meter los trocars, y hay quien no la utiliza. Hay quien directamente mete los trocars. También hay quien utiliza lidocaína para anestesiar la zona y también hay quien tampoco la utiliza. Entonces, aquí sí es un poco variable la manera de realizarlo. Entonces, una vez que nosotros tenemos a la hembra de esta manera, hay que tener
para esto hay que ver que ya se rasuró de las partes donde nosotros vamos a incidir, porque si no, si es de lana, pues obviamente vamos a meter lana dentro del animal y vamos a generar una infección y se nos puede morir. Entonces es importante rasurar y desinfectar la zona muy bien con yodo antes de incidir dentro de ella. Vamos a utilizar una compresora de aire, hay quien utiliza también dióxido de carbono, entonces ambas situaciones sirven bastante bien. Con esto que vamos a hacer, tiene la función de distender el abdomen y hacer que en este caso, que las vísceras no nos estorben tanto para que nosotros podamos ver. Muchas veces, y a veces como profesionales, al menos en mi caso, cuando estamos empezando a realizar este tipo de procedimiento, desespera mucho el que no veamos más que grasa, no veamos más que nublado con el laparoscopio, lo limpiamos y vemos grasa. Entonces es importante que conozcan que hay una capa llamada epiplón dentro de las hembras que nosotros tenemos que bajar precisamente con los trocars para que no nos estorben al momento que manipulemos. Entonces, una vez que los bajamos, claramente podemos ver de esta manera. Hembras más adultas obviamente tienen el útero más colgado, lo vamos a ver más abajo. Hembras más jóvenes los vamos a ver prácticamente en esta zona de aquí. Vamos a ver, como ya acabamos de ver, la forma de los dos cuernos, que la forma de los dos cuernos, como nosotros pudiéramos llamar, que es como si viéramos estos dos dedos. Tenemos que identificar estas formas. Hay veces que no los encontramos, hay veces que están escondidos. Entonces, con el mismo trocar, nosotros lo que hacemos es levantarlos, subirlos, para que nosotros podamos realizar la inseminación en ambos. Primero metemos el trocar, viene junto con el compresor o el dióxido de carbono, para distender, en este caso, las vísceras. Es importante no siempre que sintamos como un balón duro, o sea, que sintamos que la piel ya está lo más tensa posible, porque si no podemos ocasionar otros problemas. Una vez que hacemos eso, insertamos el otro en el otro extremo y ambos obviamente tienen mucho filo. Entonces lo que se hace es de este lado entra el laparoscopio donde nosotros vamos a ver, que es uno como el que ustedes pueden ver aquí. Entonces hay algunos que presentan la luz de manera aquí con el laparoscopio, con pilas, es una linterna, y hay otros que lo mandan en cable de fibra óptica, que obviamente son los más caros y que actualmente ya no se producen muchos, por lo mismo que salen un poco más caros. Entonces los que más se ocupan son estos. Los equipos chinos están teniendo mucho auge y están siendo los más accesibles para este tipo de procedimientos. Entonces, una vez que tenemos a la hembra así, identificamos. De este lado, si pueden notar aquí, hay alguien que ya tiene la pajilla preparada y lista para que en cuanto yo encuentre los cuernos aquí, lo que voy a hacer es encontrar los cuernos, este taponcito que está aquí se saca para poder meter en este caso, la pajilla, y quien me va a apoyar ahí, nosotros tenemos que mantener firmes las manos en este lado, va a presionar esta varilla de aquí, que va en este caso, a permitir la salida del semen, va a permitir la mitad y luego la otra mitad. Entonces, la mitad va a un cuerno y la mitad va a otro. Este es de manera general el proceso de la inseminación. Entonces, es muy importante que sepan, da muy buenos resultados la inseminación, las hembras se recuperan inmediatamente. Hay quien utiliza, en este caso, como les mencionaba, la hoja de bisturí para cortar un poco antes de incidir con los trocars. Hay quien da un punto, hay quien da 2 puntos, o hay quien cuando no mete ni anestesia más que solo los trocars, no pasa nada, simplemente utilizan cicatrizante y es importante también utilizar un antibiótico al momento en el que nosotros bajamos al animal de aquí. ¿Por qué también es importante dietarlas? Porque si bien nosotros no perforamos, a lo mejor les di de comer, no les di agua para que no perforáramos la vejiga, que es lo más cercano al útero, pero les di de comer, entonces, ¿qué va a pasar? Si bien hay quien utiliza también anestesia de manera general no para dormirlas, sino para sedarlas un poco y que el temperamento nervioso que tengan disminuya, entonces lo que va a pasar ahí es que los anestésicos, si no están dietadas, van a vomitar. Imagínense, y si vomitan, me pasó en esta parte, no se dietó, vomitó y se puede broncoaspirar porque pues obviamente está de esta manera. Entonces sí es muy importante ese tipo de manejo. Los profesionistas, nosotros dejamos protocolos bien establecidos. Si no se llevan a cabo al pie de la letra, podemos tener allí algún problema que después va a resultar en a lo mejor que no se llegó a gestar la hembra o demás, pero es porque a lo mejor algún paso de estos hicimos más. Por ejemplo, alguien me pregunta si me compran, si nos llegaran a comprar vientres, este, puede meterle los químicos e inseminarlas. En este caso, más que químicos, son hormonas, ¿sí? Lo que nosotros tenemos ahorita, ahorita tengo hembras adultas, las cuales las tenemos en venta, y tengo unas hembras primalas que todavía están alrededor de 4 a 5 meses de edad, entonces a ellas todavía les falta para su etapa reproductiva. Entonces, si usted las compra
En el caso de hembras adultas, la sincroniza y ahorita aprovechando la época reproductiva, que es muy importante siempre aprovecharla, si usted las compra, les hace este protocolo hormonal, pues sin ningún problema puede inseminarlas, no hay ningún problema. En este caso, ¿qué ventajas tiene la inseminación artificial a la monta natural? Perfecto. Lo más importante a veces, y no siempre para todos, por ejemplo, para el pequeño productor, la ventaja que tiene es, normalmente todos tenemos un solo semental. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en el caso de la médico Berenice que les comentaba, ella llega a tener semen de sementales muy buenos? Entonces, casi casi tiene un catálogo. En el caso que nos guste un semental y nosotros no tengamos el semen de él, no nos van a prestar el semental para que le dé monta a nuestra hembra. Nosotros no podemos inseminar de manera como en las vacas que se llega a meter. En este caso, sí, nosotros hay un tipo de método que nosotros podemos utilizar cuando se trata la inseminación pericervical, se le llama, donde nosotros metemos, tratamos de pasar el cervix de la borrega para poder introducir el semen ahí, porque esa técnica casi nadie la practica, porque para que nosotros podamos atravesar, en este caso, el cervix, va a ser muy difícil. En el caso de las vacas no hay ningún problema, metemos la mano por el recto de la vaca, manipulamos el cervix, atravesamos los anillos y depositamos el semen. En el caso de las borregas, tienen en este caso, un cervix con forma de palomita de maíz. ¿Esto qué quiere decir? Que está muy arrugada. Entonces, nosotros vamos a tratar de perforar. Cuando se desespera, ¿quién lo hace? Normalmente es una camilla como esta, la borrega completamente en horizontal. Lo que hacen es amarrarle dos patas, de manera que las patas de la borrega nos queden así. Prácticamente lo que haríamos es alzarle las patas y ya con eso nosotros con un pato lo que tenemos que hacer es estar viendo y con una lámpara viendo que atravesemos. Pero es muy cansado, es muy lento y no es muy eficaz porque normalmente nosotros no vamos a poder hacerlo de esa manera. Entonces, lo ideal sirve como mejoramiento genético. Si yo quiero, incluso se insemina con semen congelado, con semen refrigerado o con semen fresco. Si nosotros tenemos a un vecino que tiene un buen semental y me gusta, pero no me lo puede prestar, o está algo lejos, está una o 2 horas, podemos ir, colectar el semen y traerlo a nuestra producción para que quien me vaya a inseminar lo utilice. Entonces, es parte de para lo que se utiliza. Otra cosa, no sobrecargamos si tenemos un semental y quiero cargar más de 30 hembras, o en este caso quiero cargar a las 30 hembras, pero en un lapso de un mes o menos de un mes, en 17 días, sincronizarlas y inseminarlas todas. En un mes las voy a poder sincronizar, pero en un mes, en este caso, en 17 días las sincronizo, 30, pero 30 el semental no las va a poder cargar en un solo día. Entonces, la inseminación es una muy buena alternativa para cargar esas 30 en 17 días. Entonces, es por ello que se utiliza. En este caso, el porcentaje que nosotros estamos manejando debe ser, lo ideal sería el 100%, ¿no? De hecho, hemos tenido el caso aquí cuando nos han venido a inseminar, se metieron al protocolo dos respondieron, 2 se inseminaron y 2 quedaron gestantes. Entonces, normalmente lo que se acepta en la inseminación es el mínimo siendo época reproductiva, debe ser un 70% mínimo y de ahí se va al 90-95%. Entonces, sí tiene muy buenos resultados en cuanto a la fertilidad y sobre todo también a la prolificidad, porque el que nosotros hagamos la sincronización de estros y después inseminemos, pues casi siempre nos va a garantizar que tengamos un doble producto. Y también es importante que si nosotros, como alguien lo menciona, se van a reducir las posibilidades de transmisión de enfermedades, como lo habíamos visto en un inicio.